Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 565 del Espacio de Formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Pierina Torrens, soy farmacéutica residente de segundo año y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los sistemas de soporte a la toma de decisiones, conocidos como CDSs por sus siglas en inglés, en la prescripción de medicamentos para adultos mayores. Este es el tercer Ateneo correspondiente al track de CDSs coordinado por la doctora Luciana Rubin y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Durante el recorrido de este Ateneo haremos una introducción al tema repasando los conceptos vistos en los Ateneos anteriores. Haremos también un análisis de los artículos seleccionados, comentaremos qué es el proyecto PROPAM, un proyecto en el que se está trabajando actualmente en el Hospital Italiano, y haremos un cierre presentando al próximo Ateneo. Para empezar, como ya hemos visto en los dos Ateneos anteriores, los sistemas de soporte a la toma de decisiones, los CDSs, se han implementado con el propósito de mejorar la atención, la calidad, la seguridad del paciente, reducir los costos y mejorar los resultados en salud. Estos CDSs logran mejorar la prestación de atención en salud, optimizando las decisiones médicas con conocimiento clínico específico, información del paciente y otra información de salud. Y se utilizan principalmente en el momento de la atención para que el médico combine sus conocimientos con la información o las sugerencias proporcionadas por los CDSs. En cuanto a la problemática elegida, tenemos que la prescripción y el manejo de fármacos para personas mayores, especialmente para ancianos que son muy frágiles, constituyen un gran desafío. Durante las últimas décadas ha aumentado la expectativa de vida en la población de adultos mayores a nivel mundial y con ella la presencia de múltiples comorbilidades. Lo cual, ¿a qué lleva? A que la polifarmacia sea frecuente en este grupo etario debido al alto número de medicamentos consumidos por este tipo de pacientes y además a la utilización inadecuada de los mismos y a diversas reacciones adversas medicamentosas asociadas. Lo cual es un motivo de preocupación, ya que los adultos mayores tienen un mayor riesgo a sufrir readmisiones hospitalarias e incluso a sufrir la muerte. Un estudio publicado en 2018 por Counter, Milliard y Maclay mostró que el 50,2% de los pacientes a los que se les prescribieron medicamentos potencialmente inapropiados murieron en un periodo de seguimiento de 41,5 meses. En este mismo estudio, la presencia de medicamentos potencialmente inapropiados en el régimen de medicación de un adulto mayor fue correlacionado con 3 o más readmisiones hospitalarias anuales. Los medicamentos potencialmente inapropiados, a los que llamaremos MPI por sus siglas durante el recorrido de este Ateneo, son aquellos cuyo riesgo de provocar eventos adversos excede al de alternativas con mejor balance riesgo-beneficio para el paciente. Las intervenciones más exitosas en reducir la medicación potencialmente inapropiada en adultos mayores se planifican en forma interdisciplinaria desde la geriatría y con participación de los médicos de cabecera y profesionales especializados en el tema. Diversas estrategias se han llevado a cabo para abordar la prescripción y el control de estos medicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayores, dentro de las cuales encontramos los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que han sido útiles para disminuir la prescripción de estos MPI en este grupo etario. Ahora sí, pasando a la segunda parte de este Ateneo, tenemos esta revisión sistemática de los factores de implementación y diseño del mapeo
del efecto de las intervenciones con un sistema de apoyo a la toma de decisiones para pacientes hospitalizados, publicado en julio de este mismo año. Este trabajo tuvo como objetivo revisar sistemáticamente el efecto de las intervenciones de los IDS sobre problemas comunes en la atención de pacientes mayores hospitalizados. Y como objetivo secundario, resumir los factores de implementación y de diseño descritos en las intervenciones efectivas o ineficaces e identificar los gaps en la literatura. En cuanto a la extracción de los datos, establecieron que las intervenciones se consideraban efectivas cuando el resultado primario preespecificado era mayor o igual al 50% de los resultados. Los factores de implementación se clasificaron según el modelo de implementación del cambio de Groll y Wensing, que define a la implementación como un proceso planificado y la introducción sistemática de innovaciones y o cambios de valor probados. Y a los factores de diseño se los clasificaron de acuerdo con la lista de verificación de Guides y el modelo de dos corrientes. Para la selección de los trabajos se utilizaron los siguientes criterios de elegibilidad que podemos ver en pantalla y para esta revisión se identificaron un total de 2.392 artículos y luego de cada paso de selección, como podemos ver, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, quedaron seleccionados finalmente un total de 22 artículos con 18 intervenciones totales realizadas en diferentes países, entre los cuales se encontraban Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Italia y Francia. En cuanto a los resultados primarios, estas intervenciones de CDSS se centraron en la revisión de la medicación, las caídas, el delirio, el alta o el cuidado posterior del paciente y el deterioro funcional. Y en cuanto a la efectividad, que era el outcome primario, tenemos que el 72%, que corresponde a 13 de las 18 intervenciones, fueron efectivas para mejorar la atención, principalmente con respecto a los resultados relacionados con el proceso. En el 77% de los casos, que son 10 de las 13 intervenciones efectivas, el efecto se basó en los resultados relacionados con el proceso. Y en 2 de las 3 intervenciones efectivas, se basaron tanto en el proceso como en los resultados relacionados con el paciente, y en el 8% restante, que corresponde a una de las 13 intervenciones, se basó en los resultados relacionados con el paciente. Y en cuanto a las intervenciones ineficaces, tenemos que el 60%, que serían 3 de las 5 intervenciones, los resultados se avanzaron tanto en el proceso como en los resultados relacionados con el paciente. En una de ellas, que sería el 20% de estas intervenciones, en los resultados relacionados con el paciente, y para otra de ellas, la importancia de las intervenciones no fue calculada. En cuanto a los outcomes secundarios o los resultados secundarios, tenemos primero a los factores de implementación. Los artículos sobre las intervenciones efectivas lo que describían con más frecuencia eran los posibles problemas o hacían como un análisis de desempeño y hoy incluían intervenciones más a menudo multifacéticas que los artículos que trataban sobre intervenciones ineficaces. En el 69% de los casos, que son 9 de las 13 intervenciones efectivas, se realizaron análisis de los posibles problemas o de el desempeño antes de la implementación, a diferencia de las intervenciones ineficaces en las cuales no se realizó ninguno de estos análisis. Y en total, el 62%, que serían 8 de las 13 intervenciones efectivas, y en el 20%, que sería una de las 5 intervenciones inefectivas,
fueron intervenciones multifacéticas, lo que implica que la intervención tenía más de una estrategia de implementación. Todas las intervenciones informaron al menos una estrategia de implementación. Y también todas estas intervenciones describieron un CDSS que se incluye en el recordatorio de la estrategia de implementación. Y aparte de este recordatorio, las intervenciones utilizaron diferentes estrategias como por ejemplo educativas, de auditoría y retroalimentación, de práctica y entorno, de cultura organizacional y de procesos de consenso local. Y en cuanto a los factores de diseño, tenemos que los artículos de intervenciones efectivas describieron un solo factor de diseño, que era la consideración del flujo de trabajo con más frecuencia que los artículos de intervenciones ineficaces. El flujo de trabajo antes de la implementación se describió o se consideró en el desarrollo del CDSS en 9 de las 13 intervenciones efectivas y en una de las 5 intervenciones ineficaces. Y casi todos los estudios describieron el conocimiento clínico del CDSS basado principalmente en los criterios de Beers, los criterios de Stop-Start, de expertos, de pautas o literatura científica. Y en 11 intervenciones, 8 de las cuales eran efectivas, un equipo multidisciplinario con geriatras y farmacéuticos participó en la selección del conocimiento clínico de estos CDSs. Entonces, como pudimos ver en esta revisión sistemática muestra que las intervenciones de los CDSs tienen el potencial de mejorar la atención hospitalaria de los pacientes mayores. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar el impacto de una intervención, de la intervención de un CDSs en la atención de los pacientes mayores hospitalizados. Y como para tener en cuenta, los estudios futuros deberían evaluar el efecto sobre las condiciones geriátricas en sí, cuantificar el impacto de los factores de implementación y de diseño en la efectividad del CDSS y, por qué no, investigar el potencial de las intervenciones personalizadas basadas en los datos de los pacientes. Ahora sí, pasando al segundo de los artículos, vamos a hablar de la reducción de la medicación ambulatoria inapropiada, más precisamente de la prescripción en adultos mayores a través de sistemas de registros de salud electrónicos. El objetivo de este estudio fue evaluar las tasas de prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados, o de estos MPI, como habíamos hablado anteriormente, para adultos mayores antes y después de la migración a una nueva historia clínica electrónica. Previa a esta migración, el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde se realizó este estudio, implementó un CDSS basados en los criterios de Beers para disminuir las tasas de prescripción de los MPI. Los criterios de Beers de la American Geriatric Society enumeran los medicamentos potencialmente inapropiados que deben evitarse o administrarse con precaución a pacientes de 65 años o más. Y cabe mencionar también que en un trabajo anterior de este centro médico demostraron que los CDSs con alertas alternativas dinámicas pueden conducir a una disminución de la prescripción de estos medicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayores y que las alertas de los CDS advirtieron a los prescriptores sobre estos MPI en este tipo de pacientes, siguiendo las recomendaciones de los criterios de Beers de 2015, y luego se le brindó opciones de terapia alternativa si es que estaban disponibles. En 2017, este centro médico
se sometió a una transición del CDSS de la antigua historia clínica electrónica que tenían en el centro médico a una nueva historia clínica electrónica adquirida comercialmente. Y debido a que es difícil recrear perfectamente el CDSS desde un sistema a otro, en relación al formato en sí de la intervención, al tiempo, la prestación, a la experiencia del usuario, a la interacción del usuario con el CDSS, es que se decide hacer este estudio retrospectivo para evaluar la prescripción de estos medicamentos potencialmente inapropiados para pacientes adultos mayores en un ámbito ambulatorio antes y después de la migración a la nueva historia clínica electrónica. Para esto se analizaron un conjunto de datos que incluyó a todas las prescripciones durante un periodo de tiempo de entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, tanto de visitas ambulatorias como de egresos de guardias o del departamento de urgencias para pacientes de 65 años o más de este Centro Médico Universitario de Vanderbilt, y los datos se extrajeron de ambas historias clínicas a través de consultas a las bases de datos mediante SQL. Como podemos ver en pantalla, el CDSS en el sistema de prescripción más antiguo de la historia clínica más antigua, se desarrolló teniendo en cuenta los criterios de BIRS de 2015 y fue limitado solamente a los medicamentos potencialmente inapropiados que tenían al menos un medicamento alternativo que, según la evidencia, era real o potencialmente más seguro. El CDSS intervenía en el flujo de trabajo durante la prescripción electrónica cuando se seleccionaba un medicamento potencialmente inapropiado para un paciente de 65 años o más, y posteriormente mostraba entonces una lista de medicamentos potencialmente más seguro como alternativa. Al prescriptor se le permitía seleccionar una de las alternativas sugeridas, continuar con el pedido original o cancelarlo. Y esto fue implementado durante noviembre de 2015. Posteriormente, en el año 2017, farmacéuticos y otros expertos revisaron los CDSs existentes de la antigua historia clínica y, junto con el equipo de implementación, reconstruyeron la mayor parte para que se ajuste a la nueva historia clínica electrónica. Un ejemplo de lo que realizaron es lo que podemos ver en la imagen de la pantalla. En general, ambos CDSs tienen un aspecto y funcionan de una manera similar, donde el prescriptor se le proporciona una lista de posibles indicaciones que justifiquen el uso de un medicamento potencialmente inapropiado y luego en su lugar un medicamento alternativo potencialmente más seguro. El prescriptor puede entonces seleccionar el nuevo fármaco alternativo para reemplazar su pedido original, continuar con el pedido original que estaba llevando a cabo o cancelar la alerta. Entonces, para evaluar el efecto del CDSS, se revisó la tasa de prescripción de los MPI entre julio de 2015 y diciembre de 2019. Y estos medicamentos potencialmente inapropiados para este estudio se determinaron utilizando los criterios de BIRS de 2019 agrupados en diferentes categorías. Se usó estadística descriptiva para determinar la tasa de medicamentos potencialmente inapropiados, tanto pre como post implementación de la nueva historia clínica electrónica. Y también se usó estadística descriptiva para describir las tasas de aceptación del CDSS actual como un criterio de valoración secundario. Y en cuanto a los resultados en sí, hubo muy pocas actualizaciones entre los criterios de BIRS de 2015 y los de 2019.
Los cambios descubiertos no afectaron a las alertas alternativas preestablecidas en el CDSS anterior, y en la tabla podemos observar los grupos de edades de los pacientes y el número de prescripciones potencialmente inapropiadas. Antes de la migración de la historia clínica electrónica, hubo más de 1.130.000 encuentros donde se prescribió al menos un medicamento para un adulto mayor, y más de 196.000 de estos tenían al menos un medicamento potencialmente inapropiado prescripto. Y luego de la migración a la nueva historia clínica electrónica, hubo alrededor de 915.000 encuentros donde al menos se le prescribió un medicamento para un adulto mayor, siendo más de 126.000 de estos medicamentos potencialmente inapropiados. Como podemos ver en el gráfico en pantalla, la tasa promedio de prescripciones de medicamentos potencialmente inapropiados de la implementación de CDSS entre julio de 2014 a octubre de 2015 fue de 13,5 por cada 100 prescripciones, que se redujo, como podemos ver, a 12,8 por cada 100 prescripciones después de la implementación del CDSS en la primera historia clínica electrónica. Esto sucedió entre noviembre de 2015 y octubre de 2017. Y luego entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019, la tasa de los medicamentos potencialmente inapropiados se redujo de nuevo a 10,4 por cada 100 prescripciones realizadas. En general, la tasa de aceptación de las alertas alternativas en el sistema era bajo, estaban manejando aproximadamente un 11,1% de promedio, y las alertas alternativas más comunes o más frecuentes en la nueva historia clínica electrónica fueron para los hipnóticos, los relajantes musculares, las aminas terciarias y antidepresivos tricíclicos, los estrógenos, entre otros grupos de fármacos. Y entonces, como pudimos ver, las alertas demostraron ser efectivas para disminuir la tasa de prescripción de estos medicamentos potencialmente inapropiados, así como también mantener la eficacia durante la migración a la nueva historia clínica electrónica. Si bien esperaban que se mantuviese la tasa de prescripción de estos medicamentos potencialmente inapropiados durante la migración, fue una grata sorpresa ver que disminuyó aún más luego de la implementación de la nueva historia clínica. Y cabe destacar también que las intervenciones se encuentran en el mismo momento del flujo de trabajo y que tienen una apariencia y una funcionalidad similar entre ambos sistemas. Ahora sí, pasando a la tercera parte de este Ateneo, vamos a hablar sobre PROPAM. ¿Qué es PROPAM? Es un proyecto en el que se está trabajando actualmente en el Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene como objetivo alertar sobre el consumo de medicación potencialmente inadecuada en adultos mayores de 64 años pertenecientes al plan de salud para los siguientes 3 grupos de fármacos: para las benzodiazepinas, los inhibidores de la bomba de protones y los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Y además favorecer su revisión y disminuir su consumo. Este CDSS tiene como objetivo alertar a los médicos de cabecera sobre la compra de medicación potencialmente inapropiada según los criterios de BIRS de 2019 de los pacientes adultos mayores que soliciten un turno con dichos médicos de cabecera. Se encuentra dirigida entonces, como ya dijimos, a los médicos de cabecera de plan de salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el input de la herramienta son los adultos mayores de 64 años afiliados al plan de salud, el turno de la consulta ambulatoria programada, presencial o por teleconsulta con el médico de cabecera,
y también la compra en la farmacia del Hospital Italiano de fármacos pertenecientes a los grupos anteriormente mencionados, que eran las benzodiazepinas, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES y los inhibidores de la bomba de protones, en los últimos 92 días desde la fecha del turno con el médico de cabecera. El output de la herramienta tenemos que son dos. Primero, una alerta no intrusiva que en el icono de la lámpara que podemos ver en pantalla eh, es, eh, es una lámpara como de aviso que se encuentra en el margen superior de la historia clínica electrónica del paciente, y dicho icono se visualiza durante la consulta ambulatoria del turno. Es de color azul y tiene un numerito en el costado inferior que indica que hay una o unas alertas sin ver. Al hacer clic sobre este icono se despliega una ventana emergente con la misma información que la alerta intrusiva que vamos a ver a continuación. Y entonces tenemos que el otro output es la alerta intrusiva, que es una ventana emergente que se despliega al ingresar a la historia clínica electrónica del paciente durante la consulta ambulatoria. Esto lo que tiene es información sobre los fármacos comprados, que trae el nombre del fármaco, la fecha de compra y la cantidad, y también links con accesos a piezas de información que se encuentran los archivos de PDF con los criterios de BIRS de 2019, el acceso al módulo de indicaciones médicas, el acceso a sugerencias y el botón de acción no volver a mostrar, que inactiva la herramienta por 92 días. Esto es lo que podemos visualizar actualmente en la pantalla. Y además de lo que estuvimos viendo, se envía folletería informativa vía email sobre la utilización indiscriminada de la medicación al profesional y también al paciente. Y cabe destacar que la implementación de esta herramienta fue secuencial. Actualmente se encuentra implementada la alerta de tipo no intrusiva, que eso se realizó durante los primeros meses, durante los primeros 2 meses de esta implementación organizada, y la alerta intrusiva se va a implementar durante los meses 3 y 4. Y otra de las cosas importantes a mencionar es que hay una línea de investigación en curso para evaluar la respuesta de los médicos de cabecera ante la alerta intrusiva y no intrusiva del CDSS, que informa sobre la compra de medicación potencialmente inapropiada de los pacientes adultos mayores de 64 años afiliados al Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires durante estos meses de que dure la implementación. Y ahora sí, hemos llegado al final de este Ateneo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos nuevamente el próximo jueves 28 de octubre en el Ateneo número 566, donde Delfina Inda nos contará acerca de Tolman Lettering como estrategia para abordar los errores LASA. Los invitamos también a inscribirse a las jornadas de informática en salud de este año, que tendrán lugar el 15, 16 y 17 de noviembre, y a seguirnos en las redes sociales del DIS para enterarse de todas las novedades. Ahora sí, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.